Maestría en Ingeniería. Mención en Dirección y Gestión de Proyectos. Curso. Control, seguimiento, calidad y evaluación de riesgos. Trabajo final. Docente. Magíster Gómez Sánchez Soto Rubén. Grupo 1. Integrantes. Aguilar Inti Vidal Héctor, Araujo Jamanca Nino Franklin, Lucio Roque Fermín Guillermo y Villegas Urbina Edith Yesenia. Control, seguimiento, calidad y evaluación de riesgos. El control, seguimiento, calidad y evaluación de riesgos es de suma importancia para todo profesional que se encuentre ligado en forma directa e indirecta con la ejecución de proyectos de construcción y de carácter general a la evaluación económica y financiera de los proyectos públicos y privados. Cabe indicar que el desarrollo de un proyecto, el director del proyecto y su equipo a cargo deberán tomar decisiones, algunas de ellas críticas para el buen desarrollo del proyecto. Generalmente, en estas decisiones se plantea un conjunto de alternativas y habrá que elegir en base a diferentes criterios que estarán en conflicto. Y además habrá diferentes actores o personas implicadas o interesadas en las consecuencias de la decisión adoptada. Para ayudar a tomar este tipo de decisiones existe el análisis multicriterio de decisiones, que es un conjunto de conceptos y métodos y técnicas. Mediante este video se tiene como propósito identificar los fundamentos y aplicaciones de estas técnicas en un proyecto de saneamiento. Iniciaremos el video identificando cuáles son los problemas típicos en un proyecto de agua y saneamiento. Como primer problema se tiene identificado lo que es el retraso en la entrega de materiales para la obra o falta de los mismos. Antes de iniciar la obra debe existir planificación y estudio de los proveedores de materiales de construcción. Asimismo, se debe pensar que si un material no está disponible, como por ejemplo plantas compactas de tratamiento, el proceso de compra e importación del mismo podrá causar retrasos en la entrega y por ende el desarrollo de la obra de saneamiento. Problemas con el personal. Por ahorrar algo de dinero, contratan personal no capacitado y no competente referente al manejo de plantas de tratamiento de agua potable y residuales, generando problemas durante la planificación, ejecución y post-ejecución de la obra de saneamiento. No contar con licencias y permisos. En este punto se identificó que la mayor parte de proyectos no cuentan con la autorización de uso de agua, el saneamiento físico legal, no cuentan con la certificación de inexistencia de redes arqueológicas o un plan de monitoreo arqueológico. Además, se identificó los gastos inesperados, cuando las partidas del proyecto no fueron analizadas de manera correcta desde la etapa de preinversión hasta la puesta en marcha. Un caso tipo es la falta de estudio de tratabilidad del agua o el test de jarras en el diseño de las plantas de tratamiento de agua potable. Los cálculos hidráulicos sanitarios no son acordes a las opciones tecnológicas. Cuando se desarrollan los estudios básicos, estudio de dinámica poblacional, la topografía, geotécnica, caracterización de aguas residuales, calidad físico-química, bacteriológica de las aguas, etc., de manera correcta, los cálculos hidráulicos sanitarios generan las estructuras que se encuentran sobredimensionadas o subdimensionadas en términos de calidad y cantidad del agua. Los conflictos sociales, generalmente entre la opción tecnológica propuesta por los consultores, va en contra de la aceptación de la población, generando retraso y o paralización en la ejecución de un proyecto. Un claro ejemplo es la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales respecto a la población, que genera rechazo. La caída del puente Chirajara. En el año 2018, la caída del puente Chirajara dio inicio a un arbitraje entre las partes implicadas en su diseño y construcción, que fue llevado a la Cámara de Comercio de Bogotá. Se conoció el resultado, que condena a la compañía Goseico a indemnizar con 6.000 millones de pesos a Coinval por incumplimiento de contrato y deficiencias en el diseño. El accidente provocó la muerte de 9 trabajadores, lamentablemente. El 15 de enero de 2018, durante las obras de construcción del puente Chirajara, uno de los pilones de la estructura se desplomó, provocando la muerte de 9 personas, supuestamente porque una de las vigas no soportó el peso. A las conclusiones que se llegó luego de este triste accidente es el siguiente. 1. El puente Chirajara colapsó debido a un error de diseño, primero, y luego debido a un inadecuado proceso constructivo.
La capacidad suministrada en la pared superior del tabique y en la losa cabezal fue insuficiente para resistir la fuerza de tensión generadas entre los brazos de la torre, los cuales se concentran en esta región. El diseño supuso incorrectamente que las fuerzas se podían distribuir a lo largo de la altura del tabique. Por último, a las conclusiones que se llegó es el uso del tabique en lugar de la losa cabezal para resistir las fuerzas de tensión es bastante inusual para este tipo de torres. Continuando con la exposición, nos toca hablar de planificación de los proyectos de construcción. La planificación de la construcción es el primer paso para integrar todas las actividades del proyecto dentro de un plazo y un presupuesto determinados. Es la etapa en la que el equipo del proyecto elige los planes de acción, las políticas y los procedimientos para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, un plan de construcción funciona como el pilar central para el seguimiento y la evaluación de todas las actividades del proyecto. La planificación de la construcción identifica todas las actividades necesarias en un proyecto de construcción, dividiéndolas en actividades más pequeñas y organizándolas lógicamente, determinando así la maquinaria, la mano de obra y los materiales necesarios. Un plan de construcción se refiere al conjunto de documentos preparados durante la planificación de la construcción. Se trata de los recursos, las actividades, el calendario y el presupuesto. Las personas ajenas al sector de la construcción pueden subestimar la necesidad de un plan de construcción, pero es la forma más rentable de llegar a un proyecto final de forma satisfactoria. El plan de construcción debe ser lo más detallado posible, ya que es el punto de referencia para obtener la estimación de costes y el calendario del proyecto. El modelo BCD aplicado a los proyectos de construcción es una combinación de nuevas tecnologías BIM con un adecuado esquema de trabajo y gestión, apoyando a las personas que trabajan juntas en el proyecto de forma integrada y simultánea. El esquema se centra en lograr los objetivos del proyecto, lo que debería ayudar al cliente a lograr sus objetivos mientras se recopila datos y realiza un seguimiento del progreso del flujo de trabajo. Por lo tanto, el BCD ayudará en la mejora de la seguridad en la construcción. Es realizando las etapas para la ejecución de un proyecto de construcción. La primera etapa es describir los componentes claves de un proyecto. Este es el primer paso, que es identificar los componentes y tareas clave y dividirlos en subtareas para tener una visión granular de la dirección del proceso de construcción. Asimismo, en este punto se explica a las partes interesadas y se conduce al compromiso y a ofertas sólidas que son partes cruciales del plan del proyecto. Como segundo punto tenemos la secuencia de actividades, que es fundamental. A la vez, una secuencia de actividades inadecuada provoca retrasos en el proyecto y pérdidas de horas de trabajo. Como tercer punto, la duración. El gestor de proyectos debe estimar el periodo que se necesitará para completar un proyecto. Esto es importante para estimar los costos y mejorar la eficiencia de un proyecto. Como cuarto punto, la planificación de los recursos. Es necesario crear un desglose de los recursos necesarios en el proyecto
y evaluar el presupuesto y otras consideraciones como el almacenamiento. Como quinto punto tenemos crear un calendario y un presupuesto. Tras estimar los costos y las necesidades de recursos, hay que crear un presupuesto y un calendario para adquirir y ejecutar las actividades. En el punto 6 tenemos identificar los permisos de construcción. Lo que se tiene que identificar lo que se necesita para obtener la aprobación para que su proyecto se ajuste a los códigos municipales. En el séptimo punto tenemos la selección o seleccionar el equipo del proyecto. Durante la planificación de la construcción hay que formar un equipo de proyecto responsable de la ejecución del plan de construcción. Continuando con la exposición, a continuación vamos a hablar sobre la planificación de los proyectos de construcción. Las lecciones aprendidas de los proyectos de construcción demuestran que todo proyecto, aquellos tipo EPC, MPC, Fast Track o similar, requieren de planeamiento. Por este motivo, es bueno y necesario analizar las 15 fallas en el planeamiento de estos proyectos, y a partir de este tema podemos hacer un estudio de las lecciones aprendidas y con esto mejorar la gestión de los profesionales de la construcción. A continuación se detalla las 15 fallas en el planeamiento con las siguientes preguntas. Pregunta 1 o error 1, indefinición de las metas del proyecto. En este punto debemos tener en cuenta que la meta debe ser sencilla, comprensible y orientada a la acción. Se debe definir globalmente qué se va a hacer. Estará tentativamente acotada en el tiempo, debe ser realizable y se puede administrar. Como error 2, falta de precisión e inexistencia de objetivos. Estos objetivos deben darnos una orientación más precisa de los componentes del proyecto, específico, medible, asignable, realista y ligado en el tiempo. Error 3. Ha elaborado un plan general del proyecto y un análisis previo de riesgos. En este punto de nuestro análisis va a resultar muy evidente la necesidad de definir la meta y los objetivos. Error 4. ¿Dónde está la planificación de detalle? La planificación exige un mayor detalle para poder posteriormente organizar, controlar y concluir con éxito. Si no existe detalle, la planificación es ambigua y la calidad de la información de las variables más importantes del proyecto como plazo, calidad y coste es deficiente. Error 5. ¿Ha diseñado la secuencia de ejecución de las actividades del proyecto? Es decir, podemos conocer el tiempo de ejecución de cada actividad, sabemos cuántas horas son necesarias para realizar los expedientes técnicos. Tenemos que realizar una lista de actividades con su plazo de estimación de ejecución e incluso plazo máximo permitido y identificar las actividades predecesoras y sucesoras. El error 6. No existe una propuesta técnica escrita. La propuesta técnica es la brújula que orienta todo el proyecto y es el elemento que permite realizar la transición entre la etapa de planificación y la ejecución. El error 7. Dispone de un plan específico de recursos humanos. En este punto, el equipo de trabajo debe estar conformado por especialistas con capacidades, conocimientos y funciones específicas. El error 8. Indefinición de funciones y responsabilidades. Aquel gestor que no tome en serio la definición de los perfiles profesionales que van a intervenir en su proyecto facilitará la aparición de problemas futuros. Error 9. Dispone de un método para asignar las tareas a su equipo de trabajo. Si bien el gestor puede tener muy claro quién debe hacer cada tarea en función a los perfiles y responsabilidades definidos, pudiera ocurrir que no supiera transmitirlo de una forma eficiente a su equipo y el resultado sería el caos. Nada se da por supuesto en la gestión del proyecto. Error 10. ¿Ha enfocado correctamente su sistema de control? En este punto tenemos que enfocarnos en el plazo, calidad y lo que es el presupuesto. Error 11. ¿Ha implantado un sistema de información en su proyecto? La actividad de información es de naturaleza horizontal y afecta a todos los ámbitos, estando presente a lo largo del ciclo del proyecto.
En este punto cuesta dinero, consume las horas de trabajo y requiere medios materiales. Error 12. ¿Qué ocurre si modifican las variables de partida de un proyecto? Una modificación de las variables de partida de un proyecto como la carga de trabajo, calidad y plazo de ejecución, los acuerdos de nivel de servicio o la reducción del presupuesto mal gestionados constituyen una de las mayores amenazas para el éxito del proyecto. Error 13. ¿Ha diseñado el proceso de conclusión de su proyecto? Si fracasa en la conclusión de su proyecto, podemos afirmar que se ha producido una dirección y una gestión deficiente. Error 14. ¿Ha documentado su proyecto y diseñado el informe final? Un gestor de proyectos debe documentar todos los aspectos del mismo de forma ordenada, coherente y en su justa medida, de tal forma que la información pueda ser reutilizada por cualquiera que necesite datos del proyecto y de su ciclo de vida. ¿Ha obtenido la aceptación del proyecto? Un proyecto bien gestionado debe ser reconocido de forma explícita por nuestro cliente. Por eso es impredecible obtener la aceptación y ser proactivo para obtener la aceptación del proyecto. Continuando con la exposición, pues nos toca hablar de evaluación de riesgos de los proyectos de construcción. Un enfoque en la gestión de riesgos se denomina al evento que de ocurrir en el futuro logra tener un mínimo impacto en algunos de los objetivos del proyecto a través de un proceso planificado, ordenado, de identificación y evaluación de las consecuencias del riesgo. Los objetivos pueden pues incluir al alcance el cronograma, el precio y la calidad de la obra. En la siguiente gráfica observamos cómo la categoría donde es el riesgo de construcción, causas, trabajos de excavaciones, de terrenos empinados, riesgos, deslizamientos imprevistos de tierras y o rocas, impactos, paralización de la obra y o problemas a seguridad de obreros. Un plan de acciones, un uso de explosivos para ahorro de tiempos y costos, empleo conjunto del equipo con seguridad y precaución. Los riesgos de proyecto de la construcción pueden ser previsibles cuando son riesgos conocidos en los proyectos, así es posible identificarlos y gestionarlos. Imprevisibles cuando los riesgos no se pueden identificar o gestionar a menudo y no hay mucho que hacer al respecto. Ocurren en terremotos, tsunamis inesperados. Establecer el contexto mediante criterios contra los cuales se evaluarán los riesgos. Identificar los problemas de riesgos que podrían afectar al proyecto. Analizar el impacto y la probabilidad de los riesgos y posteriormente priorizarlas. Evaluar riesgos mediante niveles estimados de forma ordenada para identificar prioridades. Tratar riesgos como aceptar y monitorear riesgos de baja prioridad y para los demás riesgos implementar un plan de administración pacífico. Monitorear y revisar el desempeño de los sistemas de administración. Comunicar y consultar los interesados internos o externos. En la gráfica siguiente vemos dos columnas, una columna de color anaranjada que es comunicar y consultar, y la final de la columna de color rojo que es monitorear y revisar. Y dentro de ella hay un contexto donde ya hemos explicado que es establecer el contexto, identificar riesgos, analizar riesgos, evaluar riesgos y sobre todo tratar riesgos. Dentro de la evaluación de riesgos de los proyectos es importante indicar lo siguiente. A manera de ejemplo, presentamos una empresa o podría ser un proyecto, una obra, ¿cierto? Donde se presentan dos alternativas de solución, ¿ok? Y donde cada alternativa, por cuestiones didácticas, vamos a suponer que tienen el mismo precio, el mismo costo, de inversión, con el mismo valor de actual neto, mismo banco.
¿okay? Entonces, al ser iguales, los proyectos 1, 2, o la obra, o la alternativa 1 y 2, entonces, la forma de poder definir qué proyecto es más conveniente para el desarrollo, ¿okay? Se tiene que evaluar los riesgos de cada proyecto, o de cada alternativa, ¿okay? Entonces, para eso, nosotros debemos entender lo siguiente: el riesgo da la posibilidad de enfrentar una pérdida financiera, nos anticipa, hay que entenderlo de esa forma. Bueno, el riesgo lo podemos ver también como la variabilidad de rendimientos. Por ejemplo, ¿no? Los bonos, al tener menos variabilidad, tienen un menor riesgo para el proyecto con la alternativa que se está planteando. En cambio, las acciones, al tener mayor variabilidad, tienen un mayor riesgo. Para esto, indiquemos lo siguiente: todo proyecto siempre va a tener riesgos, pero hay que tener lo siguiente, ¿no? A veces uno encuentra que esos riesgos tienen una posibilidad de tener un van menor a cero y una tasa interna de retorno menor al costo de capital, o podrían tener variabilidad de flujo de efectivo. Ahora, acá vemos un pequeño cuadro donde vemos que los flujos de efectivo para diferentes años en un periodo de diseño de cualquier obra o proyecto, y tengamos sus ingresos, costos, utilidad, impuestos, utilidad neta, depreciación y entradas. Podemos encontrar, por ejemplo, riesgos en el ingreso debido a una mayor fuente de variabilidad, y por eso es dificultoso pronosticar esos beneficios. Entonces, ahí encontramos un riesgo, ¿no? En la mayor fuente de variabilidad. Segundo, en los costos y gastos también podemos encontrar una variabilidad. En este caso serían los costos, en inflación, el tipo de cambio, etc. Tercero, podríamos encontrar también variabilidad en los posibles campos de las leyes fiscales, que tendría que ver mucho con los impuestos. Ante este escenario, ¿okay?, se presentan diferentes métodos para evaluar. En conclusión, para poder hacer un control, seguimiento, calidad y evaluación de riesgos, nos muestran los siguientes métodos, ¿okay? Por cuestión de tiempo lo vamos a nombrar, ¿okay?, pero cada uno de ellos implica un análisis más complicado y con ejemplos más complicados también. El primer método, análisis de la sensibilidad. El segundo método es análisis de escenarios. El tercer método, árboles de decisión. El cuarto método, simulación. El quinto método, equivalentes de certeza. El sexto método, tasa de descuento ajustada al riesgo. En el sistema de preinversión del país se utiliza el método para evaluar riesgo, es el análisis de sensibilidad. ¿Okay? Actualmente en los proyectos, el medio que me dedico a agua y saneamiento, se utiliza al análisis de sensibilidad aplicando lo que es el método de costo-beneficio para los proyectos de agua y saneamiento, que fueron publicados el año pasado en agosto. Ese es el método que utiliza el Estado, por ejemplo, ¿no?, para poder evaluar sus proyectos en el sector público. Análisis de sensibilidad según el INVIERTE-P. Okay. Gracias. Conclusiones, recomendaciones y compromisos. Conclusiones. La construcción ha evolucionado notablemente y la globalización ha traído consigo herramientas tecnológicas para la toma de decisiones en tiempo real, como es el caso del BDC. El BDC utiliza como herramienta fundamental el modelamiento virtual de la edificación o construcción, conocido como el BIM, que equivocadamente se cree que solamente sirve para detectar interferencias entre las distintas especialidades. Finalmente, utilizando el BDC se logrará cumplir con los objetivos del cliente y del proyecto, en alcance, en plazo y en costos. Por esto, podemos concluir que el método permite una eficiencia mayor en el cumplimiento de los objetivos, dando valor agregado al cliente. Las construcciones es un proceso muy complejo que requiere especialistas multidisciplinarios que se integren en tareas y actividades. La planificación es fundamental. No se deben dejar actividades sueltas y se tiene que verificar los 15 errores más comunes que se cometen durante la ejecución de un proyecto. Todo proyecto tiene riesgo e incertidumbre de ocurrencias, la cual se puede minimizar utilizando el Risky Project. Recomendaciones. Es muy importante que los futuros ingenieros conozcan y adopten la tecnología BIM como herramienta básica para su desarrollo profesional.
Se recomienda que el equipo de diseño y construcción adopte el BDC como metodología indispensable a la hora de realizar el diseño y la construcción del proyecto. Se recomienda empezar a trabajar el desarrollo de los proyectos y la ejecución de las obras teniendo en cuenta el BDC, con la cual se podrá alcanzar un nivel mayor de madurez, pudiendo lograr una mejor eficiencia en el proyecto. Durante el desarrollo del modelo virtual es indispensable contar con el juicio de experto constructor, puesto que el modelo podría expresar el concepto, pero carecer de constructividad. Es necesario crear mecanismos de automatización para la generación de planos a partir de los modelos 3D, ya que estos ahorran significativamente los tiempos de diseño y fabricación, debido a que a la fecha estos mecanismos no están muy desarrollados en el software disponible. Compromisos. Como profesionales y estudiantes de la maestría del curso Control, Seguimiento, Calidad y Evaluación de Riesgos, nos comprometemos que a partir de la fecha empezaremos a trabajar en la elaboración de los estudios técnicos y la ejecución de las obras en las que participemos, aplicando lo aprendido en el curso, teniendo en cuenta los lineamientos del BIM y del BDC, y de esta manera empezar una nueva era en la construcción. Muchas gracias.